¿Has pensado alguna vez qué pasaría si yo desapareciera? Pues... supongo que cuento con ello, pero prefiero pensar en cosas más alegres. No me refiero a un disparo, ni nada de eso. Imagínate que un día te despiertes y yo no estoy en la cama, ¿vale? Llamas a la comisaría, allí nadie se ve nada de mí, nadie me ha visto por ningún sitio, el coche sigue aparcado donde siempre y empiezan a pasar los días y yo no doy señales de vida. ¿Por qué voy a pensar una cosa así? ¿Por qué? Porque esas cosas pasan todos los días. Oh, ya, pero la gente no desaparece así como así, ¿no? Siempre hay alguna explicación. No estaría tan seguro. Entonces, ¿qué pasa? Julia, todos los años hay personas que desaparecen sin ningún motivo, sin explicación. Son gente normal, como tú y como yo. Y no te estoy hablando de 10 o 15. Solamente en este país ha habido más de 1000 casos de estos en los últimos 20 años. Mírame, dígame qué soy yo. Hace 3 años que no sé nada de mi marido. Ni cogió el coche, ni una maleta, ni siquiera dejó una nota. Sencillamente desapareció de este mundo como si la tierra se lo hubiera tragado. Un fondo un poco tétrico el que nos pone el compañero José Luis Gutiérrez en controles técnicos para empezar a comentar esto de las desapariciones misteriosas, y para ello tenemos el lujo de hacerlo con un investigador que está muy de moda y bastante activo, ¿no, Raúl? Sí, efectivamente. Hoy tenemos en la sombra del espejo a Iván Rámila, que es licenciado en periodismo, en derecho y en criminología. Ahí es nada. Ha escrito en el Diario Vasco y en las revistas Enigmas, Año Cero y Más Allá. Actualmente es redactor jefe de la revista Viajar sin Límites, además de participar en el doblaje de varios documentales. Por si esto fuera poco, nuestro invitado ha surcado las ondas en Radio Euskadi, donde presentó varios programas antes de convertirse en director, guionista y presentador de La Otra Dimensión, programa nocturno dedicado al mundo de la historia y el misterio, que estuvo en antena durante 7 temporadas. Madre mía, 7 temporadas. Nosotros llevamos 3 y a ver si la acabamos, vamos, ¿no? Y vamos allá a medias, y no desaparecemos. Es de admirar. Es un placer saludarte aquí en la sombra del espejo. Iván Rámila, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues es un placer para mí también que me hayáis invitado y estar con vosotros esta noche. Pues Iván, hace cosa de un mes, la revista Año Cero, adjuntaba un libro llamado Desapariciones Misteriosas, de la que tú eras el autor, el protagonista en este caso. Y bueno, pues ávidos hemos leído estas páginas, ¿no? Y nos ha extrañado bastante porque hoy queremos dedicar el programa a lo que ya comentábamos, ¿no? Esas desapariciones de alta extrañeza, extrañas, insólitas, pero quizá en los casos o en sus vertientes menos conocidas. Todo el mundo ha oído hablar del niño de Somosierra, mucha gente pues seguramente se estremezca al escuchar el nombre de David Guerrero, ese niño pintor de Málaga. Seguramente también han oído hablar de, se habla de desapariciones, también extrañas apariciones, ¿no? Ese niño de Boisaca en aquella vía del tren. Pero hoy vamos a centrarnos quizá en los casos menos conocidos para el gran público, aquí en la sombra del espejo. Iván, a modo introductorio, desapariciones misteriosas. Claro, la gente piensa, ¿esto de misteriosas a qué se refiere exactamente? Porque cuando alguien desaparece normalmente pues tiene una explicación, o es por un secuestro, o por otros fines más malévolos, ¿no? O simplemente por una jugarreta de adolescente. El caso es que hay algunas de estas mentadas desapariciones que tienen una explicación quizá no tan racional, ¿no, Iván? Pues sí, la verdad es que yo creo que para introducirnos en el tema de esta noche los oyentes tendrían que saber que todos los años en nuestro país desaparecen miles de personas. Anualmente llegan a las jefaturas de policía denuncias hablando de familiares que han desaparecido, de amigos, de conocidos. La policía está acostumbrada a que realmente todos los días acuda alguien siempre denunciando un tipo de este suceso. Lo que la gente también desconoce es que de todas esas desapariciones, cerca del 98-99% de ellas consiguen solucionarse. Muchas veces son personas que se han perdido, otras veces son personas que han huido, que han intentado iniciar una nueva vida, que han intentado separarse de su cónyuge o de la familia o del agobio del trabajo que suponía para ellos. Sin embargo,
tenemos ese 1%, tenemos ese 2% en algunos casos de personas de las que jamás vuelve a saberse. Y no solamente de personas de las que jamás vuelve a saberse, sino que ni siquiera se sabe cómo se produjo esa desaparición. Nosotros cuando hablábamos en Año Cero, cuando un poco diseñamos el libro que has mencionado antes, que acompañaba hace un mes en la revista, yo propuse hablar de desapariciones y, como también comentabas, propuse no hablar de las típicas, no hablar de las que siempre se ha hablado, y va la redundancia, en las revistas, en el mundo del misterio. Hay muchísimos casos realmente enigmáticos que han sucedido a lo largo de la historia. Yo creo que esta noche hablaremos incluso de alguno que se remonta a la época de las legiones romanas, que han intrigado a historiadores de todas las épocas. Casos lejanos, casos cercanos, casos en los que se ven involucradas una persona, grupos, e incluso lo que se llaman desapariciones masivas, porque tenemos casos de tripulaciones enteras que desaparecieron con o sin sus barcos. Es decir, a veces es el barco entero el que desaparece con la tripulación, y en otras ocasiones es el barco el que se encuentra a la deriva, pero sin ningún miembro de la tripulación a bordo. Yo quería indagar en estos casos. El resultado fue este libro, que se llama Desapariciones Misteriosas, y yo creo que los oyentes van a estar esta noche realmente intrigados con todo lo que vamos a contar. Curioso, nombrabas un caso que es un clásico, quizá para empezar, para abrir boca estaría bien. Raúl y yo lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que es de una extrañeza brutal. Es el caso del Mary Celeste, por ejemplo. Un barco que se encuentra intacto sin ni un ápice de su tripulación. Uh-huh. Bueno, el caso del Mary Celeste es uno de esos, podríamos decir, míticos, uno de esos que realmente siempre salen a colación cuando se hablan de las desapariciones. También es uno de los que yo incluí en el libro y que realmente había que incluirlo por el mero hecho, como digo, de que es uno de esos asuntos clásicos. Pero realmente sí, realmente también es uno de los episodios más enigmáticos dentro del mundo de las desapariciones. Estamos hablando de un barco, como tú bien decías, llamado el Mary Celeste, un clásico que se trataba de un bergantín que se encuentra a la deriva cerca de las Azores con los aparatos de navegación a bordo. Ahí comienza ya el misterio. El barco se encuentra a la deriva, parece ser que no ha desaparecido nada, está la ropa de los tripulantes intacta, está la ropa también de los pasajeros que llevaba intacta, y sin embargo de las personas que debían navegar no hay ni rastro. Y no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de dos, estamos hablando de una tripulación que algunos sitúan en 7, otros sitúan en 9 personas, dependiendo de a qué registros nos atengamos, incluido un niño pequeño que era el hijo del capitán del barco, y también desapareció su mujer. El capitán se llamaba Benjamin Richards. Bien, este barco se encuentra, como digo, a la deriva. Cuando las personas que lo han hallado se introducen en los camarotes, empiezan a inspeccionar minuciosamente y se dan cuenta de que todo se encuentra intacto, a excepción de un cronómetro y del sextante. Es decir, la tripulación, donde quiera que haya ido, se ha llevado esos dos aparatos imprescindibles para navegar. El bote salvavidas ha sido arriado, y sin embargo el misterio se sitúa en que nada se encuentra que haya provocado a posteriori o a priori la desaparición de esa tripulación. Es decir, no hay una vía de agua, no hay ni siquiera un quemazón que podría decirse que a lo mejor se produjo algún incendio a bordo. No hay peligro de que ese barco se hunda, y sin embargo la tripulación ha desaparecido, ha huido a toda prisa, llevándose lo imprescindible para navegar en ese bote salvavidas que portaba el Mary Celeste. Se abrió un juicio que se celebró precisamente en Gibraltar, en el cual se analizó todo lo que podía haber pasado en este Mary Celeste. Se descubrió que las bodegas estaban llenas de toneles, repletas a su vez de alcohol. Se especuló con la posibilidad de que quizá hubiese habido un escape de ese alcohol y que la tripulación, por miedo a que el barco explotara, saltara por los aires, huyó. Sin embargo, no se descubrió como decíamos, ningún escape de ese alcohol. Tampoco se dieron señales de violencia a bordo, es decir, el barco no había sido atacado por piratas. Y lo más misterioso de todo, de aquel bote salvavidas jamás volvió a saberse nada. El Mary Celeste es, podríamos decir, el que inicia la etapa de las grandes desapariciones dentro de lo que se llaman los barcos fantasmas. Un hecho más misterioso todavía: el lugar en el que navegaba el Mary Celeste estaba cercano al Triángulo de las Bermudas.
Vaya, si antes lo citamos, antes sale Antes a flote, aparece. nunca mejor dicho. Iván, un caso que también nos ha estremecido bastante, quizá bastante más desconocido, valga la redundancia, que del citado Mary Celeste. ¿Qué nos podrías contar sobre el misterio del Fausto? Bueno, pues el misterio del Fausto, ahí entramos ya en lo que tú mencionabas de esos casos que realmente poco se han narrado. Yo creo que es uno de los episodios más enigmáticos dentro del mundo de la navegación, dentro del mundo de la historia marítima, porque no solamente estamos hablando de una desaparición misteriosa, sino que estamos hablando de toda una historia repleta, podríamos decir, de historias secundarias, a su vez, cada cual más misteriosa que la anterior. Para hablar del Fausto tenemos que referirnos a un barco de 13,8 metros de eslora que podía alcanzar una velocidad punta de 7 nudos. Tenemos que centrarnos en el año 1968 con ese barco, el Fausto, cuya base se encuentra en la localidad de Tazacorte, es decir, que estamos hablando de un caso nuestro, estamos hablando de un caso muy cercano, tan cercano como que ese barco desaparece en las Islas Canarias, al menos en aguas de las Islas Canarias. De allí procedían sus 4 tripulantes, 3 de ellos, Ramón y Eliberto Concepción Hernández, que eran hermanos, y Miguel Acosta Hernández, partieron hacia las puntas acompañados por el mecánico Julio García Pino. Es el 21 de julio de este año, de 1968. Tenían que realizar un trayecto de unos 98 kilómetros, que equivalen a 53 millas náuticas, y portaban a bordo todo lo imprescindible para efectuar la travesía. Tenían agua, tenían comida, tenían todos los aparatos también necesarios para guiarse, aunque no lo necesitaban porque era un camino que habían hecho en numerosas ocasiones. ¿Qué sucede en esta oportunidad? Que de esa tripulación no vuelva a saberse nada. No de esa tripulación, sino del barco. El Fausto jamás llega a puerto, desaparece en ese trayecto, en esos 98 kilómetros, en esas 53 millas náuticas. Los familiares, los amigos saben de la llegada, al menos a priori, de esa presunta llegada que tenía que producirse y la cual nunca se da. Así que se inicia un dispositivo de búsqueda en el que intervienen aviones de reconocimiento, en el que intervienen buques de la Guardia Civil, helicópteros, en el que intervienen otros botes, en el que intervienen también voluntarios, y sin embargo nada se sabe de él. Pasan las horas, pasan los días, y de repente el 25 de julio el buque Duquesa emite un mensaje diciendo que ha hallado la embarcación, que ha hallado el Fausto con sus 4 tripulantes sanos y salvos a bordo. Por supuesto, ese mensaje llega con toda rapidez a los familiares, a los amigos, comienzan a celebrarse la resolución feliz del caso, todos esperan esa llegada de los tripulantes del Fausto en las próximas horas. No hay realmente pie para que el caso aboque en una tragedia, porque nuevamente se ha encontrado a los tripulantes, se les ha indicado cuál es el rumbo que deben seguir y lo que tienen que hacer es dirigir pues precisamente el barco a esas coordenadas que se les han dado. ¿Qué sucede? Que el barco nuevamente no llega a puerto, nuevamente desaparece, nuevamente se corta toda la comunicación y nadie sabe por qué. Nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Nadie sabe por qué en un trayecto tan escueto, tan escaso, nuevamente el Fausto con sus tripulantes vuelve a desaparecer. Se reactiva de nuevo el dispositivo de búsqueda, se amplía el perímetro, esta vez a 12.000 millas cuadradas. Se habla de un fallo en un motor, de la rotura del timón, porque claro, nadie se explica cómo puede ser que el Fausto desaparezca en 2 ocasiones si no es por una avería mecánica. Algunos empiezan a hablar de que quizá los tripulantes intenten evitar la llegada a puerto, intenten huir hacia Venezuela para iniciar una nueva vida, o porque están metidos en el negocio del contrabando, del tráfico de drogas o de otro tipo de productos y quieran huir de la Guardia Civil, de una posible inspección, y por eso estén ya embarcándose, o mejor dicho, estén ya dirigiendo ese buque, el Fausto, hacia aguas de Venezuela. Durante días, esas 12.000 millas cuadradas son peinadas sistemáticamente, durante el día, durante la noche, siempre que el mar lo permite, y de repente, en una de esas ocasiones, en una de esas horas de búsqueda, en esta oportunidad es un avión quien radia un nuevo mensaje. Un avión llamado el Ana Di Maio, de nacionalidad italiana, que dice que ha encontrado la barcaza, pero en esta ocasión no hay nadie a bordo.
Es decir, el Fausto es localizado por segunda vez consecutiva, pero en esta ocasión la tragedia empieza a llegar en forma de que nadie de la tripulación se encuentra a bordo. Rápidamente se dirige en barcos a las coordenadas que ha dado ese avión, se encuentra efectivamente el Fausto, se sube a bordo, se ve que ninguno de los 4 tripulantes se halla, se ve que no hay fallos mecánicos, el buque está intacto, nuevamente las máquinas pueden efectuar una trayectoria sin problema, y lo que hace el barco de rescate es atar con una amarra el Fausto a la quilla. Él quiere regresar a las Islas Canarias, se encuentran a medio camino entre las Canarias y Venezuela, por lo tanto esa hipótesis de que aquellos tripulantes quizá quisiesen huir a las costas de Venezuela tuviese su razón de ser. Bueno, el barco comienza a ser remolcado, pero nuevamente no llega a buen puerto porque se descubre que en medio de la oscuridad la cuerda que estaba anudada al barco, al Fausto, ha sido cortada. Nadie sabe qué es lo que ha sucedido. Nadie sabe quién ha cortado la cuerda. No había nadie en la tripulación. No había nadie a bordo del Fausto. Tampoco nadie de ese buque de rescate ha cortado la cuerda. No tiene mucho sentido que alguien se lance a la búsqueda de un barco desaparecido y que cuando se encuentre se corte la cuerda. Pero sin embargo, esta se ve claramente que ha sido cerrada por alguien. Y nuevamente el Fausto vuelve a desaparecer, pero en esta ocasión ya para no ser encontrado nunca jamás. Terrible el caso de Fausto, ¿eh? Es increíble. Sí, vamos, no me vuelvo a montar yo en barco ni en el retiro. Vamos, me monto yo. Iván, bueno, no solo han desaparecido barcos, también tenemos referencias de que han desaparecido personas y en algunos casos desapariciones masivas de personas. ¿A dónde se remontan este tipo de fenómenos extraños? Bueno, pues como yo decía antes, cuando hablamos de las desapariciones masivas nos estamos ya introduciendo en el aspecto más secreto, en el aspecto más oscuro, porque claro, todos podemos pensar que es fácil relativamente que una persona desaparezca, incluso una pareja, que es fácil que una tripulación del barco también pueda desaparecer en un golpe de mar, quizá les haya derribado, quizá les haya tirado al mar, y ya sabemos que cuando un cuerpo cae en alta mar es muy difícil que vuelva a recuperarse. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de grupos de 10, de 20, de 30 personas que desaparecen, no ya en el mar, no en el aire, sino en tierra firme? Este es el gran misterio de las desapariciones. Me preguntas hacia cuándo podemos remontarnos para empezar a hablar de esas desapariciones masivas de personas. Pues existen testimonios, no son de testimonios, existen pruebas documentales, escritas, que nos hablan de que ya en la época de los romanos se produjeron una de estas desapariciones, e incluso podemos remontarnos mucho atrás, y en la época de Alejandro Magno ya tenemos el primer caso de desaparición masiva, cuando aquella tropa que acompañaba al gran Alejandro en sus conquistas por Europa, e incluso ya introduciéndose en Asia, quiere volver a su país, a Macedonia. Han sido 3 años de contiendas, han sido 3 años de conquistas, de guerras continuas, y están cansados, quieren ver a sus familiares. Se inicia un pequeño motín, porque Alejandro quiere seguir conquistando tierras, ve que sin sus hombres no puede conseguirlo, pero después de parlamentar con ellos, se acuerda que aquel que quiera regresar a Macedonia lo haga. Eso sí, tendrá que construirse un barco para que pueda dirigirse, porque si no serían otros 3 años de vuelta. Así que son cientos las personas que aprueban su regreso, se construye toda una flota, que se pone a cargo del almirante Nearco, uno de los mejores hombres de Alejandro, e inician el regreso a la querida Macedonia. ¿Qué sucede con aquellos hombres? ¿Qué sucede con aquellas cientos de personas, aquellos cientos de soldados que jamás llegan a Macedonia? No 1, ni 10, no llega ninguno de ellos. Desaparecen en el mar. Extraño. Se habla de una terrible tormenta, pero siempre que se habla de una tormenta puede que se hunda un barco, se hundan 2, pero no unos 7, 8 como se estipula que podía componerse aquella flotilla. ¿Se encontraron restos? No se encontraron restos. Sin embargo, hay una teoría muy interesante que habla de que posiblemente aquellos soldados pudieron recabar en islas incluso tan lejanas como Hawái. Todo esto se especula porque aquellos hombres se embarcaron en un mar desconocido para ellos. Hay que pensar que de Macedonia acabaron en aguas del Océano Índico, llegaron incluso a cruzar el río Indo.
Entonces aquellos hombres quizás se perdieron por una tormenta, quizás se perdieron porque no supieron guiarse correctamente y acabaron en esas islas. ¿Por qué se baraja esa posibilidad? Porque se ha estudiado algunas palabras de la lengua hawaiana y se ha descubierto que muchas de ellas se corresponden con palabras del antiguo griego. Por ejemplo, la palabra águila se decía tal cual, como se suele decir en el griego de Homero, a como lo hablaban los hawaianos. Por eso se especula que quizá alguno de aquellos hombres, quizá alguna de aquellas embarcaciones pudo recalar en aquellas costas. Pero es tan solo una hipótesis, es tan solo una teoría, porque realmente lo cierto, lo documentado, es que de aquellos hombres nunca más se supo. Podemos decir que este es el primer caso realmente escrito, realmente investigado de una desaparición masiva. Imagino que sabrá que la historia está repleta de misteriosas desapariciones a las que ni arqueólogos ni antropólogos pueden proporcionar ninguna explicación lógica. Por ejemplo. El 10 de diciembre del 39, en las colinas cercanas a Nanking, China, un ejército de 3.000 soldados desapareció sin dejar ni rastro, mucho antes de que llegasen al campo de batalla. No hubo cadáveres, ni tumbas, ni testigos. Y si no, piensen en las ciudades mayas de Copán, Piedras Negras, Palenque. En el 600 después de Cristo quedaron desiertas de la noche a la mañana. Desaparecieron miles de mayas. Las teorías sobre enfermedades o guerras no explican por qué no había fosas comunes. Y existen pruebas para demostrar que las familias mayas desaparecieron después de haber preparado elaboradas cenas, pero antes de comérselas. Y luego está la desaparición de la colonia inglesa en Roanoke, Carolina del Norte, en 1590. Y hay más. Iván, siguiendo la estela de estas desapariciones masivas que antes pues comentábamos, hay un tema que a mí me ha cautivado. ¿Qué nos puedes contar de la heroína Boudica? Pues Boudica podríamos decir que es el siguiente caso en importancia históricamente hablando. Boudica era una guerrera, era una reina que gobernaba en las Islas Británicas en la época en la que ese lugar estaba todavía regentado, está todavía habitado por los celtas. Roma se propone conquistar las islas, se propone someter a todos sus habitantes y se encuentra con una feroz guerrera, como decíamos, que es Boudica, y con cientos, con miles de seguidores que están dispuestos a dar su vida por defender su reino, por defender a su reina. Así que desde Roma el Senado decide que se envíe a las Islas Británicas a la 9ª Legión Hispánica. Era una de las mejores tropas de las que disponía. El nombre proviene porque fue la legión que, podríamos decir, luchó en la conquista de Hispania. Todos los hombres eran guerreros experimentados y desde aquí, precisamente desde Hispania, se dirigen a las Islas Británicas. Estamos en el 60 después de Cristo. Perdemos un poco la comunicación. Iván, no sé si podrías moverte, porque estos móviles, esperemos que la consecuencia no sea una desaparición extraña. Perdón, yo os escucho perfectamente. Bueno, ahora, perfecto. Yo digo, no sé dónde hemos perdido, pero bueno, recapitulo un poco. Estamos hablando del año 60 después de Cristo. La 9ª Legión Hispánica es una de las mejores tropas que tiene Roma en aquellos instantes. Ha luchado en la conquista de Hispania y ahora es enviada para luchar en la conquista de Gran Bretaña, que todavía no se llamaba así, pero bueno, podemos decir la conquista de las Islas Británicas, para someter a la reina Boudica a todos sus seguidores. Así que en barcos llegan a las costas británicas, comienzan la conquista del sur hacia el norte de la isla y, sin embargo, antes de llegar a su punto de destino, esa tropa, esa 9ª Legión Hispánica, desaparece. Ha habido algunas escaramuzas, ha habido algunas luchas, pero podríamos decir que el grueso de esa legión se mantiene intacto. Durante siglos, y no exagero, durante siglos, los historiadores se han preguntado sobre cuál pudo ser el final de aquella legión, porque jamás encontraron cascos, jamás encontraron lanzas, ni siquiera los estandartes. Nadie supo en qué punto sacó de las Islas Británicas aquella legión. Se desvaneció en el aire, porque tampoco hay crónicas hablando de que fuesen derrotados. Y eso es algo que podría ser perfectamente documentado, porque ¿qué más decía Boudica y sus seguidores que se han derrotado a la legión? Bueno, Iván, parece que volvemos otra vez a la posible desaparición. Se desvanece ligeramente. Se desvanece la cobertura. Sí, bueno, estas cosas que pasan a veces en el directo. Ahí tenemos otra desaparición masiva, ¿no? En el caso de esta heroína, de Boudica. Raúl, si yo te pregunto por el flautista de Hamelín, ¿tú qué me dirías? ¿Qué es lo primero que te pasa? Es un cuento. ¿Qué es un cuento? Es un cuento, sí.
Con ratones, con un señor que toca la flauta y los niños desaparecen. No sé yo, ¿eh? ¿Es realmente un cuento ficticio al 100% el flautista de Hamelín, Iván? Pues estamos hablando de otro caso realmente paradigmático. Yo no sé si es real al 100%, pero estamos hablando de una de las leyendas con las que todos nosotros hemos crecido. Sí, podríamos decir que como toda leyenda debe tener un pozo de verdad. Estamos hablando del flautista de Hamelín, resumiendo, estamos hablando de aquel personaje extraño, de aquel personaje estrafalario que llega a la ciudad de Hamelín con una promesa, y es que tiene que deshacerse todas las ratas que en aquellos instantes están diezmando a la población porque están trayendo enfermedades. Se le promete una gran suma de dinero al flautista para que se deshaga de esas ratas. Él acepta y comienza a tocar su flauta. Misteriosamente todas las ratas le siguen. Él lleva con la flauta hasta, algunas leyendas dicen, algunas versiones de la leyenda dicen hasta un acantilado, otras dicen hasta un río, y allí las ratas perecen. Unas caen por el acantilado y otras podríamos decir que se ahogan en el río. Cuando el flautista regresa al pueblo para recibir su recompensa, se encuentra con que las autoridades se niegan a dársela. Él no protesta. Lo que hace es comenzar a tocar la flauta, y en ese instante, en lugar de ser las ratas quienes le siguen, son los niños. La leyenda cuenta que el flautista toca y toca la flauta, todos le siguen, y que él se introduce en el interior de un monte. Todos los niños se introducen a su vez también en esa cueva, y cuando entran se cierra una puerta. Hay una persona que no ha conseguido entrar, que es un niño cojo, que regresa al pueblo para contar la historia. Es realmente una leyenda terrible, es una leyenda terrorífica, porque no hay un final feliz, porque habla de cómo ese hombre secuestra a cientos de niños, deja todo el pueblo, realmente es en la próxima generación. ¿Dónde reside el misterio, si estamos hablando de una leyenda? Pues el misterio reside en que hay muchos estudiosos, en que hay muchos historiadores que han investigado cuál pudo ser el origen real de esa leyenda. Y se ha descubierto de que hay un relato de 1376, otro de 1284, en el que habla de que unos 150 niños fueron secuestrados en una aldea alemana. Otra teoría habla también posiblemente de una cruzada que se llamó la Cruzada de los Niños, en la que intervinieron infantes para ir a luchar a Tierra Santa, pero lo que realmente subyace es esa desaparición más o menos de unos 150 niños. No dice nada más los escritos. Se dice que en una aldea desaparecieron todos ellos, pero tampoco se dan más explicaciones. A partir de aquí se generó ese relato, se generó la leyenda del flautista de Hamelín, posiblemente como todas las leyendas, para dar explicación a un hecho que aún hoy todavía sigue sin tenerla. She's tender.
sombra del espejo, con David Cuevas, Raúl Prudencio y Víctor Ortega. La sombra del espejo. Con David Cuevas, Raúl Prudencio, Félix Armengol y Víctor Ortega. La sombra del espejo. Bueno, vamos a cambiar un poco de terreno. Madre mía, con el flautista Amelín. Yo creo que nos lo contaban de pequeño y así hemos salido tú y yo, Raúl. Sí. Un programa de misterio. Hemos tenido muchas influencias negativas. Sí, pero bueno, eso vamos a dejarlo, eso ya no. Bueno, pues vamos a ver porque, Iván, entramos a hablar de ovnis. Porque sí, los ovnis, esos objetos voladores no identificados, tienen mucho que ver con las desapariciones inexplicables. Hay un caso que a mí me ha fascinado, es el caso de un señor que investiga esta serie de fenómenos, esta serie de casos ovni, que responde al nombre de Miguel. Miguel Bañuls. Efectivamente, Miguel Bañuls. Estaba yo aquí buscando el apellido y no lo encontraba. ¿Qué podrías contarnos a grandes rasgos de este caso, Iván? Bueno, cuando hablamos de ovnis tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que en vuestro programa habréis hablado más de una vez de esos objetos voladores no identificados, sí, de todo lo que ese misterio conlleva, de todas las hipótesis que se barajan para explicarlo. Digo, hay que tener cuidado porque realmente todavía no sabemos en qué ambiente o en qué ámbito nos estamos moviendo, no sabemos si realmente son prototipos militares, si son realmente objetos de origen extraterrestre, como muchas personas afirman que son. Yo creo que es uno de los grandes misterios que todavía faltan por desvelar, incluso mucho mayor que el de las desapariciones. Lo que ocurre es que cuando se une desapariciones y ufología, el misterio podemos decir que se duplica, que se multiplica. Y es el caso, como tú citabas, de Miguel Bañuls. La primera vez que el nombre de esta persona entra en el mundo del misterio es en octubre de 1970. En aquel entonces esta persona tiene el rango de comandante del Ejército del Aire, y él, el propio Bañuls, habla de que ha tenido un encuentro con un ovni del que solamente existen rumores y datos inconexos. Hay que ver el valor de este hombre, como digo, comandante del Ejército del Aire, que reconoce que realmente ha tenido ese encuentro. No se dan más datos, él tampoco quiere explicar mucho más lo que sucedió realmente aquel octubre de 1970, pero sí se sabe que ya mantuvo un primer contacto con el mundo de la ufología. El 1 de diciembre de 1992, 22 años después de aquel primer contacto, Bañuls rompe su silencio, concierta una entrevista con Juan José Benítez, a quien yo creo que todos los oyentes conocen, y es entonces cuando comienza a hablar, cuando comienza a decir lo que realmente supuso aquella experiencia que hemos mencionado 22 años atrás. Y lo que Bañuls refiere es un episodio que recuerda mucho al protagonizado por el matrimonio Hill, que es, para los profanos en la ufología, el primer caso de abducción de la historia. Estamos hablando de un matrimonio estadounidense que es abducido durante un trayecto en coche de regreso a su casa. A esas dos personas se les somete a una sesión de regresión hipnótica porque han tenido muchas pesadillas, porque están inquietos, porque tienen sueños en los que se les aparecen seres extraños, y sin embargo ellos no recuerdan haber tenido ningún episodio semejante.
Cuando se les somete a esa regresión hipnótica, es que cuando comienzan a recordar cómo se regresa a su casa en aquella noche, en el coche, un artefacto volador les secuestra, cómo les sube, como ellos dicen, cómo les succiona al coche y a ellos dos, hasta una nave en la cual mantienen un contacto con seres, probablemente podríamos decir, extraterrestres. Bien, el comandante Banyuls experimenta algo semejante. Él también se dirige con su mujer, en aquella noche de octubre del 72, a su casa, en una localidad catalana, como tantos otros fines de semana, y cuando están en la carretera, de repente una potente luz inunda el interior del vehículo. Es tan potente que el conductor, que el propio comandante del Ejército del Aire, acaba cegado. Según sus palabras, él describe la situación de esta manera. Dice, creía que aquella luz era un camión que se nos echaba encima. Esa fue su impresión. Sin embargo, en medio de aquella claridad, observa durante unos segundos de forma muy nítida, según sus palabras, de dónde proviene esa luz. Él define que la procedencia como un artefacto que no puede asemejarse con ningún vehículo conocido en la Tierra. Todo esto se lo cuenta Juan José Benítez en una entrevista que después él publicará en sus libros porque Banyuls le da permiso para ello. En aquel encuentro con esa luz, él se da cuenta de que no está sucediendo nada normal, habla con su mujer y deciden regresar. Sin embargo, se encuentran en dirección opuesta a la que llevaban antes del encuentro, es decir, no saben cómo, pero el coche ha dado la vuelta. Si ellos se dirigían hacia el norte, de repente el coche ahora está dirigiéndose hacia el sur. No cuenta nada más Banyuls, pero desde aquel instante él, de forma extraoficial, comienza a investigar todo el fenómeno ovni, intrigado por esa experiencia que en su propia carne ha vivido. ¿Dónde está el misterio? Bueno, pues el misterio está en que el 20 de octubre de 1995 esta persona desaparece. Es un día que él ha escogido para pescar. Se dirige, como siempre que lo hace, a un lago cercano a la casa. Se sube a una pequeña embarcación de 4 metros de eslora, comienza a pescar junto a otros compañeros que le ven. O sea, hay testigos incluso. Eso es, hay testigos, todos atestiguan que realmente él estuvo pescando en el lago. Ellos regresan, él se queda, y por la tardanza en volver a su casa, su mujer, Catalina, llama a la policía y habla de que su marido todavía no ha llegado a casa. Nuevamente comienza un dispositivo de búsqueda y no se encuentra ni rastro de este militar. No se encuentra tanto ni rastro que a día de hoy todavía no se sabe qué es lo que sucedió con Banyuls. Se especula con que posiblemente, quizá, nuevamente pudo tener otro nuevo contacto con el fenómeno ovni. Es algo que está bastante estudiado, es algo que está bastante comprobado, que aquellas personas que han sido abducidas, que aquellas personas que han experimentado un primer contacto, después siguen manteniéndolo. No de forma asidua, quizá pasen 15 años, quizá pasen 10, quizá pasen 20, pero las estadísticas dicen que aquella persona que ha tenido una experiencia ovni vuelve a repetirla, y quizá en el caso de Banyuls vuelve a tenerla. 48 horas antes de los acontecimientos, su comisaría recibió denuncias de fallos en el suministro eléctrico, interrupciones telefónicas o extrañas luces en el cielo. No hemos visto ninguna nave extraterrestre, si se refiere a eso. Bueno, sobrecogidos estamos, ¿eh? Vaya programita. La verdad que sí, nos está saliendo así como de miedo. Bastante dramático. No, bueno, son casos reales. Están ahí, ¿no? Ahí está, efectivamente. Bueno, vamos a ver si con el siguiente caso la cosa se pone un poquillo más simpática. Iván, saltamos, dejamos un poco el tema ovni y nos vamos al caso de Percy Fawcett. Nos ha impactado bastante. ¿Nos podrías resumir de qué trata este asunto? Sí, realmente vamos a cambiar de registro, como comentáis, y vamos a hablar de las ciudades perdidas. Yo creo que es un tema tan apasionante que a todo el mundo nos gusta, y además ahora que está a punto de estrenarse la 4ª parte de Indiana Jones, el 22 de mayo, yo creo que es un caso que viene muy a colación. Y viene muy a colación porque para algunas personas Percy Fawcett es ni más ni menos que una de las personalidades históricas en las que pudo basarse George Lucas para crear el célebre personaje de Indiana Jones. Estamos hablando de un exmilitar británico apasionado de las civilizaciones perdidas, apasionado de toda la cultura maya, de toda la cultura inca, de toda la cultura azteca, que se encuentra con un documento.
el documento llamado 512. Es un documento que ha llegado a sus manos, que él ha rastreado, que él ha visto que es cierto, al menos en lo que él comenta en sus escritos, en sus diarios. ¿Y por qué es tan importante este documento? Pues es importante porque en él se habla de la existencia de una ciudad perdida en mitad de la selva. En mitad de la selva, e incluso da algunos datos geográficos, no da las coordenadas exactas, pero sí habla de que puede estar en el interior de la selva de Brasil, en la Amazonia brasileña, dentro de la región que se conoce como Mato Grosso. Estamos cronológicamente a principios del siglo XX, estamos en los años 20 precisamente, y vale la redundancia, y Percy Fawcett se embarca en una investigación sin parangón. Él es un hombre aventurero. Las fotos nos describen a un hombre, podemos decir que con la tez seria, un hombre acostumbrado a la rudeza, un hombre menudo, podríamos incluso decir, el típico inglés, flaco, con bigote, con ojos penetrantes, oscuros, y todas las fotos que nos han llegado de él ha sido vestido de investigador, vestido de explorador, siempre con las gafas, siempre rebuscando en antiguos pergaminos, en antiguos papeles. Él ha iniciado ya una investigación, él ha iniciado ya una expedición que le lleva a esas selvas de Mato Grosso. Quiere hallar esa ciudad perdida porque en el documento 512 se dan ciertos datos, no solamente de que está en el interior de la selva, sino de que habla de que algunas personas ya la han encontrado. Concretamente se le ha dado una serie de investigadores, más que de investigadores, de exploradores brasileños, buscando oro en el interior de la selva, se han topado con las ruinas de lo que dicen es una ciudad majestuosa, una ciudad grandiosa, tan grandiosa que algunos de los tejados tienen pepitas de oro, que en algunas de las estatuas que decoran esa ciudad se pueden ver piedras preciosas incrustadas en ella. Realmente el relato que aparece en este documento 512, que es auténtico, hay que decirlo, que se guarda en la biblioteca de Río de Janeiro, por si alguien quiere seguir los pasos de Percy Fawcett, describe una ciudad hasta entonces, podemos decir que no se puede relacionar con ninguna otra de la cultura azteca o de la cultura maya, porque nos hablan de esculturas, pero de esculturas tipo, podríamos decir incluso que europeas. No es normal que en aquellas culturas apareciesen esculturas de este tipo. Más parece que son de una época griega, que son de una época azteca o inca o maya. La cuestión es que Percy Fawcett convence a su hijo, convence al mejor amigo de su hijo para que le acompañen a la expedición. No hace falta tampoco tener una especie de laboratoria, porque estos también tienen ese espíritu aventurero que han heredado de este hombre, y los tres se inician esa investigación. Compran todo lo necesario, compran mulas para que transporte el material hacia el interior de la selva, y poco a poco las cartas que él siempre va mandando a su esposa, que él siempre va mandando al gobernador, comienzan a escasear. Van escaseando hasta que llega un punto en el que ya no se reciben más cartas. Por supuesto, las autoridades británicas comienzan nuevamente una expedición de rastreo, una expedición de búsqueda para averiguar qué es lo que ha sucedido con estos tres hombres, y de ellos no se encuentra nada. La selva se los ha tragado. Se habla con indígenas, se habla con las diferentes culturas que todavía habitan en el interior de esa selva amazónica, y ellos hablan de que sí, han visto unos europeos, han visto unos hombres blancos atravesar sus dominios con mulas, pero que después de eso ya no se han vuelto a ver. El misterio perdura durante décadas, hasta que un equipo de la BBC se interesa tanto por el caso que organiza una nueva expedición para buscar los restos de Percy Fawcett. Sí se descubrieron restos óseos, sí se descubrieron algunos utensilios que pudieron haber pertenecido a este explorador. Se consiguió hablar incluso con los miembros de alguna de las tribus que hablaban cómo sus padres les relataron que habían atacado a unos hombres blancos que penetraron en el interior de la selva y les dieron muerte. Bueno, ya estamos otra vez con la maldita cobertura. Sí. Se empeña en desaparecer la cobertura, ¿eh? Sí, no está siendo muy amigable la cobertura con nosotros. Bueno, Iván,
sí. Ahora te escuchamos un poquillo mejor. Pues comentabas que el equipo de la BBC llega allí y encuentra pues una serie de vestigios, ¿no? De lo que pudo ser aquella... Encuentran utensilios, encuentran cantimploras, encuentran material que pudo haber utilizado Percy Fawcett en aquella exploración. Incluso se encuentran unos restos óseos que no se ha podido demostrar que sean ni siquiera los de Fawcett, ni los de su hijo, ni los del amigo de este. El misterio continúa ahí. Pero claro, el misterio no solamente está en la persona de Percy Fawcett, de esos investigadores, de esos exploradores. El misterio está en la propia ciudad perdida, que aún a día de hoy no ha sido localizada. Como decía antes, ese documento, el 512, existe, puede verse, puede contemplarse en la biblioteca de Río de Janeiro, pero de la ciudad aún sigue todavía perdida en el interior de Mato Grosso. Curioso, estos exploradores fueron en busca de una ciudad perdida y al final lo que acabaron perdidos fueron ellos, ¿no? Sí, Y hombre. además parece, todo apunta que un trágico final. Sí, cierto. Iván, para ir acabando ya, que nos queda muy poquito tiempo, hemos visto bastantes casos de desapariciones misteriosas, pero ¿qué teorías se barajan para poder explicar este tipo de fenómenos? Como si de un carrusel se tratara, Iván, ¿nos podrías desglosar rápidamente cuáles serían esas teorías? Sí, bueno, pues realmente hay que centrarse en cada caso. Para hablar de las teorías, en el caso de Percy Fawcett podríamos hablar, la teoría más plausible sería un ataque de los indígenas o incluso una pérdida de los propios exploradores en el interior de la selva que nunca pudieron encontrar el camino de regreso. En otros casos, como el de Bañuls, que desaparece pescando en el lago, ¿qué podemos decir? Una experiencia ovni, alguien que no quiso que este hombre siguiese investigando el tema ufológico. En el caso de la desaparición de los tripulantes del Mary Celeste, ¿qué es lo que sucedió? Una nueva abducción extraterrestre, un accidente más allá de lo que se ha podido explicar. Se habla también de pérdidas en el espacio-tiempo, se habla de agujeros negros, una teoría que está estudiándose que cobra cada vez mayor fuerza. Se habla de tormentas temporales, es decir, de personas que sin quererlo y sin saber cómo se ven involucradas en una especie de túnel del tiempo que les lleva al pasado, o que incluso les lleva al futuro, y en otras ocasiones les lleva al presente, pero en un lugar muy diferente en el que se encontraban. Todos son teorías que podrían explicar muy bien algunos de los casos. Sin embargo, yo lo menciono también en el libro, a modo de final, a modo de epílogo. Lo que hay que ver es cada caso en concreto, es estudiarlo en profundidad, porque una teoría no nos vale para explicar todos los casos de desapariciones masivas. Está claro. Eso está claro. Como digo, quizá una de esas teorías nos valga para explicar la desaparición de una persona, pero nos vale también para explicar la desaparición de esa 9ª legión hispánica en tierras de Gran Bretaña. Ahí está el misterio, nuevamente. No sé yo si vuestros oyentes están acostumbrados a que los programas acaben con unas interrogantes, acaben con unas preguntas. Todos. Pero yo creo que en el caso todos, ¿verdad? Eso es lo bonito del mundo del misterio. Eso es lo bonito, yo creo que el mundo del misterio, que realmente no se logra dar esa explicación, porque si no ya no pasaría a ser del mundo del misterio a ser del mundo de lo real, al mundo de lo tangible, al mundo ya de lo conocido, y ya dejaría de tener ese toque enigmático que se da a todas estas historias. Y en el caso de las desapariciones, yo creo que en años posteriores, gracias a investigadores, gracias a historiadores, muchas de estas desapariciones llegarán a solucionarse, pero también sé que muchas de ellas todavía continuarán estando, permaneciendo en el limbo del misterio, de lo enigmático. Descomposición corporal. En lo referente a descomposición corporal, se ha de producir un fenómeno relacionado con lo que se conoce como transustanciación celular. Desintegración molecular de los cuerpos y posterior reagrupamiento, no en un plano de una realidad física tangible, sino en otra dimensión abstracta del pensamiento, una especie de geometría espacial de lo invisible que, sin embargo, está. Es curioso. De hecho, yo recuerdo, citaste algunos casos en el libro, de personas que viajan a un sitio que supuestamente está abandonado y que de repente, sin saber cómo, se ve envuelto por una masa de gente vestido de una época que no pertenece a la que en ese momento pues se supone, y que se habla de teorías espaciotemporales, gente que desaparece y aparece en otro lugar o en ese mismo lugar en un futuro o en un pasado. Es curioso esto, ¿no? Porque parece algo casi de ciencia ficción. Sí, quizá incluso podríamos plantear la posibilidad de hacer un
un programa sobre los cronoviajeros. Sí, los crononautas, ¿no? Crononautas, sí. Es interesante, sí. Aunque eso ya estaría más vinculado quizá al fenómeno ovni, ¿no? No tiene por qué. En algunos casos sí se le puede asociar, pero creo recordar algún caso que, bueno, habría que buscar más al respecto, pero que no tiene que ver con la fenomenología ovni. Es interesante porque, de hecho, Iván, tú comentas al finalizar del libro que hay ya pues experimentos en marcha desde hace unos años con asuntos relacionados con espacios temporales, con pequeñísimos agujeros negros. Y lo cierto, y que para finalizar podríamos matizar, es que la ciencia está en ello, ¿no? Está intentando buscar una explicación y que casi en algún caso, casi que lo consiguen. Sí, porque realmente la ciencia ahora mismo está estudiando algo que parecía producto de las películas, como también se suele decir, de ciencia ficción, y es el mundo de la teletransportación. El mejor ejemplo yo creo que lo tenemos en las películas de Star Trek, cuando todos los tripulantes de la Enterprise, para acudir a otra nave o a un planeta, se meten en esa especie de cápsula, sus moléculas se disgregan y vuelven otra vez a concentrarse en el lugar en el que ellos quieren acudir. En eso se está investigando realmente, actualmente, en el mundo de la teletransportación. Y una de las teorías que se barajan es precisamente que los agujeros negros son esas puertas a otras dimensiones, son esas puertas a otros lugares. Lo que se intentaría en ese sentido es recrear la fuerza de un agujero negro en el interior de un laboratorio. Pero claro, el problema con el que se encuentran los científicos es que es tal la cantidad de energía necesaria para abrir uno de estos agujeros negros que es imposible encontrar en la Tierra. Habría que buscarla fuera de ella o encontrar una nueva fuente de energía poderosísima para conseguir abrir un agujero negro de este tipo y, por supuesto, para llegar a controlarlo. No solamente para abrirlo, sino para controlarlo. Es un mundo de la especulación, porque hay algunos científicos que siguen abogando con que los agujeros negros no existen, que es todo producto de la imaginación, aunque ya Einstein formulaba una teoría relativa a ellos. Otros dicen que realmente existen, pero como digo, no hay nada seguro sobre ello. Pero sí, realmente científicos de muchos lugares del mundo, de muchas universidades punteras, en el ámbito de la I+D, como se suele decir, están desarrollando, están dirigiendo sus esfuerzos a ese mundo de la teletransportación, que posiblemente puede ser alguna de las explicaciones a estos casos de desapariciones que hemos dicho esta noche.